Soy Paqui González. Acabé con la vida de mis hijos y tengo 20 años presa. Hace 2 décadas, todo el país enmudeció por culpa de esta mujer. Estranguló a sus propios hijos. Lo que pasó aquella noche, ¿usted lo había pensado antes? No intentó engañar a la Guardia Civil, engañó también a todo el pueblo. Ella estaba dejándose consolar por el pueblo. Fue condenada, pero ella siempre ha mantenido no recordar qué sucedió ese día. No lo recuerdo, pero sí sé que fui yo. Hasta ahora, 2 décadas después, se delata y la parricida recupera la memoria en el punto de mira. Recuerdo que mi hijo segundo me decía que parara. Yo no paré. ¿Qué puede llevar a una madre a asesinar a sus hijos? Toda mi ira iba descargada hacia el que era mi marido. ¿Cómo planificó el crimen? Y estaba inquieta, nerviosa, sí, pero no estaba abatida por el dolor ni tenía señales de duelo. ¿Dónde están ahora sus otras víctimas? Me gustaría hablar con el exmarido de Paqui González. En este programa hemos hablado con las personas que conocieron a la Paquita de entonces. Le tocó defender a una persona que quizá fuera la más difícil de defender de nuestro país. A mí me descolocaba. Y a la Paquita de ahora. Habrá estado en varias ocasiones en el PPS, que es el protocolo de prevención de suicidio, como presa de apoyo. ¿Está usted arrepentida? La parricida de Santomera en el punto de mira. El 19 de enero de 2002, esta mujer del pueblo murciano de Santomera asesinó a sangre fría a sus 2 hijos pequeños. En el entierro, nadie sospechaba de ella. Creo que esto es un trauma muy grande. Las 36 horas más trágicas de la historia de este pueblo. Todo el mundo la consolaba, junto a su marido y su hijo mayor. Justo después, fue detenida como la única sospechosa. El suceso tuvo una gran repercusión en todos los medios nacionales e internacionales por su crueldad. No se metan hacia adentro. Por favor, si quiere decirle algo, dígalo, pero no se pare. Ahora mismo está siendo trasladada Francisca a la prisión de Sangoneras. El juicio fue retransmitido por todas las televisiones. ¿Rompió usted el cristal con esa plancha desde fuera para simular que alguien había entrado? Fue condenada a la pena máxima, 40 años. Debo condenar y condeno a la acusada como autora criminalmente responsable de 2 delitos de asesinato. Han pasado casi 20. La mujer que acaban de ver es Paqui González, más conocida como la parricida de Santomera. Casi 20 años después de matar a sus 2 hijos pequeños, decide romper su silencio y hablar ante una cámara de televisión. Llegar hasta ella no ha sido nada fácil. Le enviamos una carta como esta, a la prisión murciana de Campos del Río. Contra todo pronóstico, Paqui nos responde y decide hablar durante un permiso penitenciario. ¿Qué llevó a Paqui a cometer semejante crimen? Esta entrevista responderá a las preguntas que no quedaron aclaradas en su momento. Lo vamos a investigar. Volvemos al año 2002. Volvemos al día del crimen, porque la parricida planificó su coartada, pero no salió como ella esperaba. Vamos con la noticia trágica del día a las afueras de Santomera, un pueblo de la provincia de Murcia. Crimen y robo al mismo tiempo. Nadie es capaz de explicar qué puede haber movido a uno o varios desconocidos a asesinar a 2 niños de corta edad en su propia casa, en la que también se encontraban su madre y su hermano. El padre llega horas después. No estaba en casa, porque es camionero y estaba de ruta.
Sus hijos, Adrián, de solo 4 años, y Francisco, de 6, han aparecido estrangulados en la cama donde dormían con su madre. Según la versión de ella, ha sido un ladrón que ha entrado rompiendo la ventana de casa. La capilla ardiente está instalada en estos momentos en el ayuntamiento. A ella acudirá todo el pueblo porque sigue consternado. Nadie entiende qué ha pasado. Lo que no saben es que se están creyendo la coartada de una asesina. A estas horas prosigue la investigación sobre la autoría y el móvil del suceso. La madre ha sido detenida después del sepelio. En aquel momento no recordaba nada. Ahora, 20 años después, van a ver que irá recuperando la memoria en este programa. ¿Qué pasó la noche del 19 de enero de 2002? Recuerdo que estaba en la habitación, en mi habitación de matrimonio. Mis hijos querían siempre dormir conmigo, mis hijos pequeños, y me los llevé a mi cama. Yo puse la tele porque en mi habitación tenía la tele. Ellos se durmieron. Empecé a consumir cocaína como otras noches anteriores, viendo mis paranoias, mis alucinaciones. Después no sé cómo pasaron las cosas. Consumí cocaína, consumí alcohol y luego consumí ansiolíticos. De las 3 en grandes cantidades. Paqui, lo que pasó aquella noche, ¿usted lo había pensado antes? No. Pero usted contó que esa noche entraron unas personas, un atracador o 2 atracadores a la casa. Sin embargo, esto no es verdad. Sí, porque en principio yo creía que alguien había entrado a casa realmente. Eso es lo que yo creía. Yo creía todas las fantasías, todas las películas que habían entrado, que habían acorralado mi casa, que habían, 1000 cosas que creía debido al tema de la consumición de todo lo que yo había tomado. Después, con las horas, me di cuenta de que no. ¿Cuándo es usted consciente, Paqui, de que sus hijos han fallecido? Pues a la mañana siguiente, después de toda la coca y de todo lo que yo me había metido, cuando yo desperté, 8 después de las 8 de la mañana. Y cuando usted es consciente de lo que ha pasado a las 7, 8 de la mañana, ¿qué cree que ha ocurrido? Pues que debido a la vida de mi exmarido había pasado algo imprevisto, creía que alguien había entrado, que incluso que habían entrado a robar. Unas horas estuve yo ahí creyendo de que había sido algo premeditado por el asunto de las drogas. No es que primero hiciera una testificación errónea, es que al principio lo creía. Entonces, ¿quién rompió el cristal? Pues eso no lo sé, pero supongo que lo rompí yo. No lo puedo recordar. No lo puedo recordar porque en esas horas estaba muy drogada, pero supongo que lo rompería yo. ¿Pensó de verdad que alguien había entrado en casa o miente? Hemos tenido acceso a la primera versión de Paqui ante la Guardia Civil. Juzguen ustedes mismos si parece o no algo premeditado. En este momento lo recuerda todo al detalle. La declarante manifiesta que se despertó en varias ocasiones para mandar y recibir mensajes de móvil con su marido, que antes de las 6 de la mañana oyó rotura de cristales, abriendo la puerta de su dormitorio y encontrándose con un hombre ecuatoriano con guantes finos,
que ella cogió un spray paralizante de la mesita de noche y un cuchillo que tenía debajo de la cama. Que el hombre le arrebató el cuchillo y el spray, rociándola y dejándola conmocionada. Que cuando recobra la consciencia, ve que sus 2 hijos pequeños están sobre la cama, que le faltaban 3 o 4 joyas de oro. ¿Qué falló en su relato? ¿Planeó el crimen de sus propios hijos? ¿Qué la motivó a hacerlo? En breve, se lo vamos a preguntar a alguien que jugó un papel clave en la investigación que desenmascaró a la parricida. Desde un momento muy temprano empezamos a detectar mucha incoherencia en su relato. Antes, 20 años después, volvemos al lugar maldito. ¿Escucharon algo sospechoso los vecinos aquella noche? Nos dirigimos ahora al sitio exacto donde hace 20 años pasó todo. Y yo estoy seguro que la gente no ha podido olvidar lo que pasó aquella noche y seguro que lo tienen todos en mente. Vamos a ver qué es lo que recuerdan los vecinos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Gerard López, periodista. Mire, estamos buscando la casa de Paquita, la parricida de Santomera. Por ahí para abajo. Por ahí para abajo vivía esa mujer. Ustedes lo recuerdan, ¿no? No es normal que una mujer mate a los hijos. Eso fue una cosa muy gorda. Hemos llegado. Aquí es. Nos encontramos en un barrio a las afueras de la población de Santomera. Un barrio residencial de casas unifamiliares, como la que buscamos. Hola, buenas tardes. Mire, ¿qué tal? File de Francisca González, que asesinó a los 2 hijos. Paquita, está por aquí cerca la casa. Vea que los duples que hay ahí, pasa a esta calle y hay unos duples. Sí. El primero. A la izquierda, ¿no? A la izquierda. Vale, ¿quién vive ahí ahora? Descubrimos que el hijo mayor sigue viviendo en la casa donde su propia madre asesinó a sus 2 hermanos pequeños. Hola, ¿qué tal? ¿Qué recuerdan ustedes de aquella noche? Muy mal, muy mal. Recuerdo muy mal. Una cosa, unos recuerdos muy malos. Fuera de lugar. Yo sí te digo, y lo digo aquí claramente, porque el pueblo, la gente hablamos mucho, pero somos al fin y al cabo cobardes, porque cuando se ha sabido que esa mujer ha pisado el pueblo se tenía que haber puesto en pie. Ah, porque ella ha estado aquí. Ella ha estado aquí. Sí, claro. ¿Ha estado aquí ella? Sí, y hay rumores, yo tampoco lo sé, pero de que el abogado que la ha defendido se ha casado con ella y ha tenido un hijo con ella. En Santomera, los rumores invaden la figura de Paquita. Se ha creado toda una leyenda sobre ella y su abogado. ¿Qué tiene de cierto? Enseguida lo veremos. Asesina. Claro. Y aquí no tienes tú por qué estar, eres una asesina. Ella ya está disfrutando de permisos y... No, ella está en libertad. Ella está casada con un el abogado. título de peluquera que dicen que se ha sacado allí en la cárcel, que ha tenido muchos privilegios. ¿Y por qué lo haría? Porque por venganza del marido. Por celos, anda. Sí, por celos. Muchas gracias, señora. Hasta luego. Adiós. Intentamos localizar a alguien que esa noche pudiera haber oído algo. Y lo conseguimos. Acabo de hablar con una vecina que fue testigo de lo que pasó aquí aquella madrugada, hace ya casi 20 años. Ella esa noche escuchó ruidos. En concreto me dice, porque no quiere hablar a cámara, que esos ruidos eran de unos cristales rotos. En ese instante, en ese momento, no sabía que Paquita estaba preparando la coartada de lo que sería su doble crimen. Eso sí, han pasado 2 décadas, pero solo tiene buenas palabras para su hijo José Carlos, que es vecino de esta calle y sigue viviendo en la misma casa donde pasó todo. Una casa que se encuentra a pocos metros de la vecina, que nos ha hablado fuera de cámara. La fachada está prácticamente igual. Bueno, no, solo cambian las rejas. Y por este balcón es por donde supuestamente entraron aquellos atracadores, que luego se demostró que era mentira, que todo fue una farsa por parte de la parricida. El hijo ha convertido esta casa en su domicilio, donde vive con su mujer y con los 2 hijos. ¿Qué vio esa noche? ¿Sigue en contacto con su madre?
Era el mayor de los hijos en aquel momento y el único superviviente. José Carlos tenía 15 años. Nos gustaría poder hablar con el hijo mayor de la parricida. Por el momento, nosotros estamos en contacto con el entorno más cercano. Y ellos ya saben que estamos en Santomera. ¿Qué recuerda la parricida del único hijo que sobrevivió a su cruel crimen? Él estaba en casa, yo creía que no, que se había ido a casa de algún compañero, de algún amigo. Luego la Guardia Civil me dijo que estuvo en todo momento en casa, yo no le oí en ningún momento. Para aquella época, Paqui, ¿qué relación tenía con su hijo el mayor, con José Carlos? Normal, una relación normal, él empezaba a ser adolescente, una relación normal. ¿Cómo se entera su hijo el mayor de que sus hermanos han muerto? Pues no me acuerdo de eso. Supongo que se lo dirían. Pero no te puedo contestar a eso porque la verdad es que no lo sé y no me acuerdo de eso. Supongo que alguien se lo diría. ¿Actualmente qué relación tiene con su hijo el mayor, Paqui? De eso prefiero no hablar. Estamos para hablar de mí, no de mi hijo. ¿Cómo vivió esa noche el único hermano que quedó vivo? Cuando su madre mató a sus hermanos, solo tenía 15 años. 10 años después se lo pudo preguntar a Ana Rosa Quintana. José Carlos, muy nervioso, hablaba por primera vez del momento más duro de su vida. Tú cuando te levanta tu madre por la mañana y te dice lo que ha pasado, que ella cuenta al principio que ha entrado un ladrón, que tal, que ha matado a los niños, ¿tú la crees? Sí. Bueno, que a mí no me dice que ha matado a... Eso a mí no me lo dice. Me dice simplemente que ha entrado un ladrón. No me dice nada de los niños. Fui a avisar a mi familia, a mis tíos, y a la vuelta, pues... ¿Qué te contaste? Ya, como ya estaba allí... ¿La policía? Pues ya era inevitable. Ya lo vi sin querer. ¿Y en ningún momento pensaste que había sido tu madre? En ese momento no. Al principio. Ese día no, esa mañana no. Porque cómo va... Es lo último que quieres pensar, ¿no? Claro. ¿Tu madre era una buena madre? Yo por lo que recuerdo, sí. Íbamos al colegio, hacía la comida, mi padre nunca estaba y ella era la que se responsabilizaba de todo. Pero... Lo que llegan los investigadores es que de alguna manera ella estaba obsesionada con tu padre, ¿no? Pues, no lo sé, yo... Tú no lo sabes. Supongo... Tú me has dicho que no, que tu madre era una persona normal, que era una madre normal, que se ocupaba de sus hijos, que los llevaba al colegio, ¿qué tal? Pero que empezó a consumir drogas. Eso yo lo sabía, pero no las veía como ahora. Ahora las veo más peligrosas que antes. Y tú en tu fuero interno para sobrepasar esto, le has echado la culpa a eso, ¿no? Sí. ¿A qué se la voy a echar? José Carlos, te agradezco mucho que hayas estado aquí. No quiero que pases mal rato. No, es que me cuesta mucho. Eso son cosas que tengo dentro y que ni con mi mujer... Es un tío estupendo. Sí. Recordarán que estábamos en contacto con el entorno del hijo mayor de la parricida. Nos dijo que esperáramos 24 horas. Pues bien, ya nos ha respondido y tenemos unos mensajes que nos ha hecho llegar, en concreto la nuera de Paquita González. Viene a decir, resumiendo, que su marido solamente quiere olvidar, que lamenta no poder atendernos y que él fue la persona más perjudicada de todo aquello que ocurrió en su familia. ¿Cómo fallecieron sus hijos? Es lo que más me han preguntado y a la que no sé responder. Ya está.
Después de todos esos años que han pasado, lo que más me han preguntado ha sido eso. Y ya lo único que no sé responder. Porque si fui yo, que fui yo, no lo recuerdo. Pero sí sé que fui yo. Porque yo después de esto, cuando yo estuve con la Guardia Civil, que me dijeron que había utilizado los cables o un cable de un cargador, no lo supe, no lo sabía. Enseguida verán que miente y que ella misma se delata en esta entrevista. Recuerdo que mi Francisco Miguel, que era mi hijo segundo, me decía que parara. Yo no paré, me acuerdo que no paré. Paquita niega haber premeditado el asesinato de sus hijos. ¿Dejó alguna prueba tras el parricidio que sugiera lo contrario? Están a punto de descubrirlo. Sargento primero, Salvador López. Así es. Hace 20 años usted fue una de las primeras personas que llegó a esa casa, a ese domicilio, ¿no? Sí, si te parece, entramos y hablamos de ello. Venga, pues vamos a ello. Actualmente, el hombre que nos recibe es el jefe del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil de Murcia. ¿Recuerda cuando usted recibió esa llamada en la que le comunican este doble crimen? Sí, sí me acuerdo. Serían sobre las 7:30 de la mañana. ¿Qué es lo que recuerda de esa mañana cuando llega al domicilio? Pues los dos niños estaban sobre la cama, semidesnudos, y tenían señales visibles en el cuello de haberlos asfixiado mediante el uso de una cuerda, un cable, y efectivamente pues había unos cargadores de móvil en el suelo y estableces la conexión. ¿Ella estaba, por tanto, en el domicilio cuando ustedes llegan? Sí. Estuvo poco tiempo, justo el momento de indicarnos de una manera muy, muy insistente dónde estaban los indicios que teníamos que mirar. Por ejemplo, en un spray de defensa y en la posición del cuchillo. Nos decía, eso estaba aquí, pero antes estaba en este lado. Era como que nos quería dirigir nuestra actuación. ¿Cuándo empiezan a dudar de la coartada que os ha dado Paqui? Realmente, pues desde un momento muy temprano empezamos a detectar mucha incoherencia en su relato. ¿Qué contradicciones? Había muchas. Imagínese que ella decía o aludía que estaba durmiendo, escucha un ruido, se levanta, se incorpora de la cama, a propósito tenía a los niños durmiendo con ella, a oscuras, intenta ver qué es ese ruido que ha escuchado. Y justo cuando llega a la puerta le aparece el supuesto extraño que ha entrado a su vivienda. Ella dice que le da tiempo de volver sobre sus pasos, oscuras, sacar un cuchillo de debajo de la cama, coger un spray, volver otra vez hacia el extraño. El extraño, pues supuestamente estaba allí esperando que terminara de hacer todas sus cosas. Entablan un forcejeo, le arrebata tanto el cuchillo como el spray, la rodea con un cable de cargador de un Discman, la gasea con el spray y ahí pierde el conocimiento. Y además la quema un poco el pelo con un mechero con el cual se alumbraba este supuesto intruso. En una recreación de los hechos no te da tiempo de hacer tantas cosas diferentes en 2 segundos. No cuadra, efectivamente. Si se había perpetrado un robo, ¿no? Supuestamente algo se habría tenido que llevar, dinero, joyas. Sí, habían 2 cajones de un mueble, estaban abiertos y de ahí faltan 2 anillos, un reloj de oro, 2 cadenas. O sea, te dice exactamente qué joyas no están, en qué momento que despiertas de un supuesto desvanecimiento revisas exactamente qué joyas te han quitado
que luego posteriormente las joyas aparecieron en la casa. Cuando ustedes la ven, cuando ustedes se encuentran con ella en el domicilio, ¿tenía algún síntoma de haber bebido, de estar bajo los efectos de alguna sustancia? No. Ella estaba inquieta, nerviosa, sí, pero no estaba abatida por el dolor ni tenía señales de duelo. Incluso estaba muy preocupada porque viésemos los detalles que ella, a ver cómo se demostró en la sentencia, que ella había ido dejando. Pues bien, rompió el cristal desde fuera, para que los vídeos cayesen hacia adentro. Llegó incluso a intentar levantar la persiana con sus dedos, forzándola desde fuera. Y claro, en ese movimiento, desde el exterior hacia el interior, dejó sus huellas. En aquellas horas o minutos que llegó a estar usted con ella en el domicilio, ¿llegó a llorar? ¿Llegó a...? No. ¿Ni una lágrima? Que la viese, no. ¿Ella tenía algún tipo de herida, rasguños, arañazos? Tenía unos arañazos en el rostro. Es un acto de defensa de uno de los menores, o de los dos. Sargento primero, Salvador López, muchas gracias. A ustedes. Así encontró la Guardia Civil a Paqui tras el forcejeo con sus hijos. Estos arañazos se los hizo Leroy, el más pequeño, para defenderse. En sus uñas encontraron restos de la piel de su madre. Esta fue la prueba clave. Estaban viendo a Paqui horas después de asesinar a sus dos hijos. Pero fíjense en este detalle. Tras un aparente gesto de dolor, Paqui esconde sus heridas apoyada en el regazo de su marido. Sus vecinos y su familia aún no sabían que estaban acompañando en el sentimiento a una asesina. Todos, menos una persona, que ya estaba mirando con lupa todos los gestos de la parricida. Mira, justo ahí, ella está apoyada, la fotógrafa ya sabía en qué detalles tenía que fijarse. Usted es José Alberto Pardo, director de La Opinión de Murcia, actualmente. ¿En esta época qué era usted? Sí, en esta época estaba al frente de la sección de tribunales y sucesos y me tocó cubrir este caso. ¿Y cuáles son esos detalles en los que usted reparó o pidió a la fotógrafa que reparara? Sí, nosotros desde la madrugada anterior nos habían soplado pues el contenido de la investigación, que todo apuntaba a la madre como asesina. Una de las pruebas definitivas eran los propios arañazos que llevaba la madre en el rostro, ¿no? Ahora, José Alberto, esta plaza está vacía, han pasado 20 años, pero entonces, ¿cómo estaba? Aquí no cabía de nadie, es decir, buena parte del pueblo había venido a consolar a la madre, ¿no? Aquí había varios miles de personas, ¿sí? Nadie sabía que ella podía ser la culpable, ¿no? La autora de los crímenes. Nadie no, usted sí lo sabía. Sí, yo lo sabía. Vamos a ver, nosotros en nuestra labor periodística, pues claro, desde que aparecieron los cadáveres, yo todo el sábado intento averiguar qué ha pasado, ¿no? Quedo con una fuente de la investigación, eran las 12:30 ya de la noche, es decir, ya estábamos en domingo realmente, y me dice, bueno, ¿qué quieres saber? Y digo, ¿cómo que qué quiero saber? Quiero saber quién ha matado a los niños. Y me dice, pues la madre. ¿La madre? Le dijo, literalmente. La madre. Yo ahí me echo para atrás en la silla en la que estaba, pego un resolvido y digo, ¿cómo que la madre? Tiene ya claro que la va a detener, tiene ya claro. Ahora bien, se está ante una disyuntiva. La madre está acompañada por cientos de vecinos que creen que la madre es una víctima. No intentó engañar a la Guardia Civil, engañó también a todo el pueblo. Entonces el pueblo podía caber la posibilidad de que hubiera algún tipo de disturbios. Entonces la Guardia Civil lo que decide es, no, vamos a detenerla después del funeral. Verla fingir de esa manera te bullía un poco la sangre, ¿no? Pero ella estaba haciendo su papel estelar de protagonista, de sufriente, de madre afligida. Imagino, José Alberto, que conservará la portada y las portadas de aquella época y sobre todo la de ese día, ¿no? La del día siguiente. Claro, se pueden coger esta. ¿Vamos a la redacción y me lo enseña? Pues vamos para allá. ¿Cómo usted recuerda la detención suya? Porque usted llegó a ir al entierro, ¿no?, de sus hijos. Claro, estuve en el entierro, yo estuve ultimando procesos del entierro, llamé a la tienda unas horas antes
para que yo cogiera ropa negra para mi marido y para mí. Yo estaba súper dolida, bueno, estaba francamente mal. Y en esas horas yo no me daba cuenta de la repercusión, del dolor que luego me iba a causar, porque todavía me quedaban efectos de la coca, efectos de todo lo que había tomado la noche anterior. Algo había que me decía que algo estaba mal, que no había nadie, que no había entrado nadie a casa. Cuando tú no tomas coca, pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿vale? Te das cuenta de que todo lo de atrás, 1 hora, 2 horas, 24 horas, han sido todo alucinaciones, paranoias, miedos, etcétera, etcétera. Que fue lo que me pasó a mí. Según Paquita, en este momento no recordaba ser la autora del asesinato, algo que mantiene desde que fue detenida. La Guardia Civil ya nos ha confirmado que al llegar al lugar de los hechos no presentaba signos de estar bajo los efectos de las drogas. Pero además, un informe psiquiátrico previo al juicio desmiente también las palabras de la parricida. Resulta de dudosa fiabilidad su declaración de que no recuerda nada de lo sucedido aquella noche. Da la impresión de que sabe y recuerda todo, pero no quiere recordarlo. En el momento del crimen tenía lucidez de juicio y conciencia suficientes para conocer la gravedad de sus actos. El consumo de alcohol y cocaína esa noche únicamente podrían facilitar el paso al acto, pero no ser la causa del mismo. ¿Está intentando engañarnos también a nosotros 20 años después? ¿Qué puede llevar a una madre a asesinar a sus hijos? ¿Tenía algún móvil? Esta es, José, la fotografía que elegís, ¿no? Sí. Para la portada. ¿Fue complicado elegir la fotografía? Sinceramente, tenía muy claro que era esa la foto. Desde el momento en que la hizo la fotógrafa. La fotógrafa es Gloria Nicolás. Aquí estamos justo en el momento en el que están introduciendo los pequeños ataúdes blancos en los nichos del cementerio. La foto mostraba a una mujer derrotada, a una mujer afligida, una mujer destrozada directamente por la muerte de sus hijos. Por dentro sabíamos que era toda una farsa. Hay también otra frase que destacasteis vosotros. José, el padre de los niños, dio tiernos besos en la mejilla de su mujer, quien tenía el rostro desencajado. Está disfrutando un poco de que lo ha conseguido. Es decir, he conseguido el amor de mi marido, el cariño de mi marido. Por fin mi marido me abraza. Después de la pelea y tal, he matado a mis 2 hijos, pero tengo a mi marido. El crimen se cometió horas después de que el esposo amenazara a la mujer con dejarla. Ellos intercambiaron mensajes durante la noche, mensajes de móvil, y hubo varias conversaciones. Pero mensajes muy bruscos, muy violentos. En un momento le dice ella a él, empieza el baile, es decir, es una amenaza. Ella intentó introducir un elemento, que para ella podría haber sido importante, que eran los celos. Partimos de que es una relación malsana, una relación tóxica en la que hay drogas por en medio, es decir, se encuentra droga en su casa, ella consume drogas. Hay intercambio de parejas, acuden a salones de intercambio de parejas y hay infidelidades y él va a lugares donde está con otras mujeres, y de hecho eso está tan obsesionada Paquita que hasta contrata un taxista para seguirlo y espiarlo por las noches, y hay un punto en el que fue hasta 2 veces en los días previos al crimen espiando a su marido, y que está aquí al lado, a 20 kilómetros de aquí. Ella iba detrás. Si quieres nos acercamos y... Sí, perfecto, me parece muy buena idea. Perfecto, pues vamos hacia allá. Pues este mismo camino es el que hizo... Sí. Unas 2 o 3 veces en los días previos a los crímenes, el que hizo Paquita con un taxista al que contrataba para vigilar a su marido, para espiarle. Esa es la entrada. Parque Empresarial Base 2000. ¿Aparco aquí? Sí, ahí mismo. Aquí ya vamos para allá. Ok. Del polígono. Estos son casi todo, como ves, casi todo naves industriales.
pero sí que estaba salpicado de algunos bares, restaurantes normales, pero también había alguno, o uno al menos, con cierta fama de alterne, que es donde ella sospechaba. Ella se quedaba aparcada con el taxista en la puerta del local, esperando ver salir a su marido, para que no la reconociera. Llevaba buena peluca, se la ponía, y pasaban las horas esperando al marido para confirmar sus sospechas de infidelidad. Y claro, que también entró en todo este juego sin querer, porque no lo sabía, el taxista. Ella se ganó la confianza del taxista, el taxista la cree a ella, ¿no? Y la ve otra vez, la mujer débil, traicionada por su marido, y la justifica, la entiende. Porque usted llegó a hablar con el taxista. Yo mismo le informé de que él iba a ser citado judicialmente, y efectivamente fue citado judicialmente y prestó declaración en la vista, en el juicio. José Alberto Pardo, periodista y director de La Opinión de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por lo que queráis. ¿Usted, Paqui, se considera una mujer celosa? Celosa de él, no. Cuando yo me casé porque estaba embarazada, no porque lo quisiera. Pero usted, por ejemplo, dice que no es celosa, pero sí que fue a ese polígono industrial, el Lorquí, acompañada por un taxista. ¿Con qué finalidad iba usted ahí? No sé si fui en una o en dos ocasiones. Luego fue una amiga mía, mandada por mí, ¿vale? Con peluca. Fui al bar donde la supuesta querida de mi ex marido trabajaba allí, la saqué a rastras, ¿vale? No la pegué, pero le dije lo que le tenía que decir en su cara y ya no hay más. De eso sí me acuerdo. Fui al polígono y ella estaba de camarera trabajando, la saqué y le dije que era una zorra. Si eres una puta o estás con mi marido, a mí eso me da igual. Lo que no quiero es que le robes a mi marido esto que es de mis hijos. Punto. ¿Cómo era la relación exacta con su esposo en enero de ese año, o por el año 2002? Pues era una relación inestable, no era un matrimonio normal. Hubo relaciones sexuales, solamente sexuales, no amorosas, no de amor, no con él, sino con más personas, con más parejas, tanto en el ámbito masculino como en el ámbito femenino, porque él, ahí sí que puedo decir que él me obligó. Paqui niega que sus celos puedan estar detrás del asesinato. Siempre lo ha hecho. Los psiquiatras que la examinaron, sin embargo, no piensan lo mismo. Dejan bien claro que Paqui sufre un enamoramiento enfermizo y comportamientos impulsivos provocados por los celos. ¿Fue el asesinato de sus hijos una forma desesperada de vengarse de su marido? No sé, ni nunca voy a saber cómo llegué en esa noche a hacer, porque yo hoy y después a las 48 horas supe exactamente lo que pasó y lo que hice y no cómo lo hice, sino lo que hice. No voy a saber ni a lograr entender cómo fue y cómo pasó y por qué lo tuve que hacer o por qué lo hice. Porque tampoco había un motivo, ni hay un motivo para eso. Porque no existe nunca un motivo para hacer lo que yo hice. Porque si fui yo, que fui yo, no lo recuerdo. Pero sí sé que fui yo. Esta mujer lleva 2 décadas diciendo que no recuerda cómo mató a sus hijos. Ha llegado la hora de demostrar que miente.
No solo recuerda lo que hizo, sino que por primera vez da a entender qué la llevó a hacerlo. Paqui recupera la memoria en el punto de mira. ¿Puede ser que usted realmente quisiera dirigir la ira en ese instante hacia su marido y no hacia sus hijos? Totalmente. Creo que en ese momento la ira, toda mi ira iba descargada hacia el que era mi marido. Realmente. Aquella noche yo lo veía a él. Y esa ira igual, yo creo que yo la quería descargar con él. Pero ya no por el tema de la infidelidad. Yo creo que por el tema de la vida en cuestión, de la vida que él a mí me daba. Una vida llena de incertidumbres, pero no porque yo fuera celosa de él. Lo que yo quería más en este mundo, en esta vida, eran mis hijos. ¿Por qué pasaron las cosas? Pues no lo sé. ¿La droga me transformó? Puede ser. Pero lo que yo más quería en este mundo eran mis hijos. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de sus hijos? Mi hijo pequeño, Adrián, que recuerde, no dijo nada. Fran decía no. No. Y yo recuerdo vagamente que le dije date la vuelta. Pero a la vez yo veía a mi marido y veía como dos cabezas, como... Es que como estaba tan drogada tampoco te puedo decir exactamente. Recuerdo que mi Francisco Miguel, que era mi hijo segundo, me decía que parara. Yo no paré, me acuerdo que no paré. Yo veía dos cabezas. En esta misma entrevista ha insistido en no recordar nada del crimen, pero también ha ido dando detalles de cómo lo hizo y por qué. ¿Le ha fallado su subconsciente? ¿Ha mentido durante todos estos años? Analizamos sus palabras y sus gestos con la psicóloga Ana Villarrubia. ¿Por qué pasaron las cosas? Pues no lo sé. ¿La droga me transformó? Puede ser. Pero lo que yo más quería en este mundo eran mis hijos. Hasta que le sirvieron para un fin mayor. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de sus hijos? Fran decía no. No. Sí que se acuerda. No sé si cree que le ha fallado el subconsciente o es que lleva mintiendo todos estos años. La verdad que es muy difícil definirla en base a lo que estamos viendo, porque hay una parte de su actitud que sin duda es impostada. Son muchos años de contarse a sí misma lo sucedido, de revivir escenas. Pero la mujer en la que se ha convertido hoy es un producto. Es un producto de cómo uno aprende con el tiempo a racionalizar la culpa para poder vivir con ella. Si además nos ceñimos a las imágenes, a la comunicación no verbal, a todo lo que es más observable, ella está reproduciendo un guión que interna y externamente ha repetido muchas veces. No veo ni un atisbo de duda, ¿verdad? No hay ninguna frase dubitativa, no hay un momento en el que ella busque ideas. Lo que estamos viendo es que hasta los silencios parecen bien orquestados. De hecho, hay momentos en los que los silencios pueden resultar hasta emocionantes. Yo no sé si en ese momento veía literalmente la figura, el rostro de su marido, porque ahí también está jugando con una parte de alucinación que englobaría una posible enajenación en el contexto del consumo de sustancias masivo. Lo que sí que es cierto es que sí que reconoce de forma explícita que de un modo u otro tenía que haber venganza. No pronuncia la palabra venganza, pero sí que hace alusión a ella de una forma que a mí me parece muy, muy directa. ¿Pensó el exmarido de Paqui que su mujer podía llegar a hacer algo así para hacerle daño?
¿Le había amenazado alguna vez con matar a sus hijos? Vamos a buscarlo. Pues el exmarido de Paqui dejó España unos años y después ha vuelto de nuevo a la región de Murcia, no a Santomera. Llegar al exmarido de la parricida resulta muy complicado, pero conseguimos una forma de contacto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Israel López. Sí, de 4, en el punto de mira. Me gustaría hablar con el exmarido de Paqui González. El exmarido de la parricida no quiere recordar la dolorosa muerte de sus hijos. Prefiere mantenerse en el anonimato. Pero hemos conseguido que nos atienda la persona que estuvo más cerca de él ese año de sufrimiento. En esta torre, en la planta 17 exactamente, trabaja la persona que acompañó durante todo el proceso judicial al exmarido de la parricida de Santomera. Vamos a su encuentro. Usted es Evaristo Llanos. Evaristo Llanos, buenos días. Fue abogado del exmarido de Paquita. Exacto. Es decir, que fue la persona que estuvo más cerca del exmarido durante esos años. Sí, durante todo el tiempo que duró el procedimiento, efectivamente. ¿Pasamos al despacho? Vamos. Venga. Ella dio una primera versión de los hechos que a priori podrían casar con la realidad, que es la entrada de unos ladrones de origen ecuatorianos al domicilio, y a partir de ahí, bueno, pues se desarrolla ese suceso con la muerte de sus dos hijos. Bueno, ella lo preparó bien, Letrado, el exmarido en algún momento llegó a creerse la versión que dio su exmujer, Paquita. Bueno, por supuesto que se creyó la versión que dio su exmujer y la acompañó al funeral. Cuando él me contrata como acusación particular, en principio era porque quería saber la verdad, quería saber sobre todo, enterarse de primera mano de si ella de verdad podía haber sido la que había matado a los niños. Entran en juego otros ingredientes, que es el tráfico de drogas, por ejemplo, porque ella alega que estos ecuatorianos tenían algún tipo de deuda pendiente con su exmarido por tráfico de drogas, por ejemplo. Sí, pero bueno, ahí no se pudo comprobar nada, es decir, la Guardia Civil tuvo acceso pues no solamente a las declaraciones de todas las personas, vecinos, conocidos de ellos, etcétera, sino acceso a los teléfonos móviles de tanto de la acusada como del propio José. Eso al final se acreditó que no era cierto. Esos contactos telefónicos que hubo, ¿en qué términos se produjeron? ¿Qué tipo de llamadas o mensajes se cruzan entre ellos? Tenían una relación desde hacía tiempo ya de amor-odio. Una relación de unos celos muy grandes por parte de ella hacia su esposo, y esa misma noche pues sí que es verdad que hubo varios contactos telefónicos a través de mensajes, bueno, pues que ella pues termina diciendo o anunciando prácticamente lo que iba a hacer. Nosotros la hemos entrevistado a Paquita, nos ha dado una larga entrevista en uno de los permisos penitenciarios que ella ha tenido durante estos años. Ella dice que cuando estaba asesinando a sus dos hijos, ella en ese momento solamente ve dos cabezas y a su marido. ¿O cómo lo analiza usted? Eso lo habrá dicho ahora a título particular, como dicen en la entrevista, que en el juicio no dijo eso. Bueno, pues si ella lo recuerda ahora sí, es posible. De hecho, vamos a ver, el móvil principal que finalmente se tuvo en cuenta para considerar que había una razón para que realizara un acto tan execrable como eso, como matar a dos niños, era ya el odio que había llegado a alcanzar respecto a él, era una venganza de alguna manera, el rencor que tenía y una venganza hacia su marido. Abundando en esto que usted me está comentando, es cierto que los psicólogos, los psiquiatras, los peritos, los forenses no acreditaron en ningún momento que ella tuviera ninguna enfermedad mental, ni tuviera ningún tipo de eximente de cara a, bueno, claro, ella a ser condenada. Y sí que debo decirle que la mayor dificultad que yo me encontré profesionalmente en ese asunto, y creo que el fiscal también, era convencer a los miembros del Tribunal del Jurado que, pese a los informes médicos, los miembros del jurado decían que tenía que estar mal, porque si no, no lo había hecho. Hasta ahora han conocido dos caras de Francisca González. La mujer que tras estrangular a sus hijos interpretó el papel de víctima, y la que hoy sigue jugando con la verdad cuando recuerda lo que hizo. Porque si fui yo, que fui yo, no lo recuerdo.
pero sí sé que fui yo. Pero aún les falta por ver la cara que nadie esperaba y que empezó a mostrar este día. El día que arranca el juicio contra ella. 1 año y medio después de matar a sus hijos. Con paso inseguro, la parricida llega al juzgado. Será la última vez que se muestre vulnerable. ¿Sintió en algún momento arrepentimiento? Aquí ya vemos a otra Paquita. Aquí ya no es la madre sufridora, aquí ya entra en otro papel. Y el otro papel es la de la mujer arrogante, la mujer egocéntrica, la mujer cada vez que va a declarar al juzgado, incluso en las sesiones de juicio, cuida mucho su imagen, pero ningún rasgo de dolor ya, ¿eh? Son miradas de desprecio y de reto, que ella mantenía la mirada con los periodistas, ella seguía como retándote, ¿no? Como muy arrogante, ¿no? Tampoco ella acostumbra a taparse la cara, como hacen otros detenidos, ¿no? Ella da la cara siempre. Es que fíjese que lo que se tapa son las manos, para que no se le vean las esposas. Ella está esposada. Si ves esto, puedes pensar que no va esposada, ¿no? Porque no se le ven, es verdad. Aquí estoy intentando sacarle alguna frase antes de declarar. Aquí se queda. ¿Es verdad? ¿Este es usted? Sí, ese soy yo. Aquí no lleva cosas, botas altas. Sí. Cuida mucho la imagen. A ella le gusta ser el centro. ¿Cambió la parricida solo su apariencia? Ante el fiscal demostró que no. Estaba a punto de sacarse la máscara ante toda España. ¿Cómo la voy a meter en una Bien, lavadora? Contésteme a lo que le pregunto. No me pregunte usted a mí. No, es que usted, no me pregunte usted a mí, por favor. Perdone, pero me está confundiendo. La parricida se muestra altiva todo el tiempo. No da respiro al fiscal que la interroga. No es tan difícil de entender. Eso lo analizó usted en ese instante. Es decir, cuando usted se despierta... Déjeme terminar la pregunta. Fue antes. Eso fue antes, no me confunda porque eso fue. Perdone usted, no la estoy confundiendo. El Ministerio Fiscal nunca miente en un juicio. Eso Francisca, fue por antes. favor, que se lo repito. Sí, disculpe, pero... espere, limítese a contestar. Estoy muy y le he dicho nerviosa que y se lo tranquilice, que no hable tanto, que para eso está su defensa ahí, que Solo le va a se contestar está a todo. valiendo por mi primera favor, Francisca, declaración. que no me interrumpa tampoco, que en fin, que... Fíjense en este hombre. Es el abogado de Paquita. Resignado, ve cómo su defendida ataca sin parar al fiscal. ¿Cómo se defiende a la mujer más odiada de España en este momento? ¿Cómo se defiende a una parricida? ¿Usted a priori cree que es imputable? No me voy a manifestar sobre eso. Cándido Herrero, muy buenas tardes. Hola. Han pasado casi 20 años de ese momento. Le tocó defender a una persona que quizá fuera la más difícil de defender de nuestro país, a Paqui González. ¿Cómo recuerda ese momento? Yo creo recordar que era domingo y yo tenía un partido, porque soy árbitro de rugby, y tenía un partido en Orihuela, entonces con otros dos compañeros que estábamos de guardia le dije, ya atiendo yo lo que haya. Y efectivamente, esa tarde solo hubo una llamada, que fue la de la comandancia de la Guardia Civil, para este tema. Y allí que me presenté. ¿Ella mantuvo siempre esta versión con usted, la versión que dio judicialmente, policialmente? Sí, en principio sí, se estuvo manteniendo esa versión, lo que pasa es que para mí decayó cuando aparecieron las pruebas biológicas. ¿Nunca vio que le estaba mintiendo? Bueno, que me perdonen un poco, pero es que mi misión no era tanto averiguar la verdad como intentar defender a esta mujer. Le hemos dejado aquí un iPad a su derecha con unas imágenes del juicio, en concreto de cuando se celebra el interrogatorio que le practica el fiscal Manuel López Bernal a Paqui González. Usted, perdone, pero me está confundiendo. No es tan difícil de entender Eso, por mi por primera favor, declaración. Francisca, que no me interrumpa tampoco, ¿Cómo recuerda usted aquellos momentos, aquellos instantes? Pues yo veía que ella intentaba defenderse como gato panza arriba, intentando dar la vuelta a las preguntas y al interrogatorio que le estaban dando. ¿Esta era la estrategia que usted tenía No, mía no. pactada con ella? Que mi estrategia a lo largo del procedimiento y conforme se fueron desarrollando las distintas pruebas era centrarme en buscar un atenuante o un eximente por motivos psíquicos. Pero esto es todo lo contrario a lo que usted pretendía. Yo he dicho que a mí me descolocaba a la defensa.
¿Ella mostró en algún momento durante el juicio, antes o después, arrepentimiento? Exteriorizarlo yo no lo vi, pero como le digo, yo es que tampoco... La relación abogado-cliente no es una relación personal, ni íntima. Ha nombrado usted algo que me parece importante. Ha dicho que su relación era estrictamente profesional. Nosotros hemos estado en Santomera, nos han comentado varias personas que ella mantuvo una relación muy estrecha con su letrado, hasta que fueron pareja, e incluso padre de un hijo. Con un letrado, claro. Ah, con un letrado. Ah. Yo no sé si era usted o... Conmigo no, vamos. ¿Puede ser con el que tuvo la conversación? No tengo ni idea. Claro, es que luego sí que documentándonos en hemeroteca hemos visto que sí que hubo como un carteo con el siguiente letrado que tuvo. Yo la única relación que conozco fue con un letrado que intentó durante la instrucción intervenir en el procedimiento. Incluso yo estaba dispuesto a darle la venia, pero al parecer no fructificó porque esta persona estaba inhabilitado por el Colegio de Abogados de Madrid, creo recordar. Letrado, le hemos preparado otro fragmento del juicio, quizás sea el más importante y el que usted recuerde mejor. La acusada decidió ejecutar un plan que ya había concebido con anterioridad y para ello entró en el dormitorio de matrimonio, donde dormían sus dos hijos, Francisco Miguel y Adrián Leroy. Procedió a anudar al cuello de Francisco Miguel el cable del cargador de un teléfono Nokia mientras dormía, exigiéndole al despertarse por la agresión que se diera la vuelta y se pusiera boca abajo para llevar a cabo la acusada su trabajo con la mayor facilidad. Que Francisca González Navarro es culpable de haber dado muerte a sus hijos Francisco Miguel y Adrián Leroy, de 6 y de 4 años de edad respectivamente. Cándido, ¿qué le pareció este momento? Yo me decepcioné un poco porque sinceramente esperaba que por lo menos hubieran apreciado una atenuante. Cándido Herrero, letrado, gracias por habernos acercado a esta otra parte que no conocíamos de Paqui. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. La parricida fue condenada a 40 años de prisión, 20 por cada niño asesinado. Una sentencia que destaca como hecho probado lo siguiente: ni la droga, ni el alcohol, ni los celos hacia su marido le afectaron para cometer el crimen, dejando a la parricida sin argumentos y un futuro entre rejas. ¿Cómo es tu vida en la actualidad? Es casi en stand-by. Te encuentras en segundo grado, ¿no? Es sí. El término... Segundo grado penitenciario. Salgo de permisos, pero luego hay que volver a espera de un tercer grado penitenciario que ya te supone una semilibertad, que sería mitad en la cárcel, mitad en el centro penitenciario. ¿Cuántos años lleva presa, Paqui? Pues muchos. ¿Cómo han sido las 2 décadas que Paqui ha pasado en la cárcel? Paqui ingresó en el año 2002 en la cárcel de Sangonera, en Murcia, pero años más tarde fue trasladada a otro centro penitenciario. Y la trasladaron aquí, a la prisión de Campos del Río. Esto está tan solo a 40 kilómetros de su pueblo natal, de Santomera. En julio de 2020, en plena pandemia, la Junta de Tratamiento le concede el tercer grado penitenciario por buen comportamiento. Pero les avanzamos que a Paquita no todo le salió como ella tenía previsto. Tenemos la dirección que ella dio a instituciones penitenciarias como lugar donde iba a vivir, un requisito fundamental que tienen que cumplir los internos cuando dejan la cárcel. Nos vamos a acercar hasta este punto. Solo les puedo adelantar que la persona que vamos a encontrar no es la parricida. El GPS nos lleva fuera de la Comunidad de Murcia, provincia de Alicante, pone ahí. Pero justo estamos llegando a Alicante. Sí, esta es la salida. ¿Por qué dio la parricida la dirección de un domicilio alicantino? ¿Pensaba disfrutar del tercer grado en esta ciudad? Hola, soy Israel López, en el punto de mira. Gracias. Hola, ¿qué tal? Tú no eres Paquita, Paquita González.
Hola, buenas tardes. Hola, ¿y tú quién eres? Yo soy Juan Ramón Pereira, psicólogo. ¿Y tú conoces a Paquita? Sí, sí la conocí. ¿A la parricida? Sí. Sí, sí. ¿Pero ella dio esta dirección como dirección cuando salió en tercer grado? Sí, sí, tiene una explicación, es una historia bastante larga. ¿Y Paso, si puedo, sí, puedo pasar y me la cuentas? ¿Cómo pues, no? Con permiso. O sea que ella, Paquita, dio esta dirección como su lugar de referencia, como su lugar para... Exactamente. Donde iba a vivir. Eso es. O sea que tú le diste permiso. Bueno, yo a ella la conozco hace varios años ya, en el marco de una investigación que yo estaba realizando, en la que investigaba asesinos condenados por el asesinato de una, dos o más personas. Entonces, al cartearme yo con ella, ya se quedó con esta dirección. ¿Y tú, Juan Ramón, cómo te enteras que ella ha dado esta dirección como su lugar de residencia, como su hogar? Pues yo me entero porque un buen día me llaman del centro penitenciario de Sangonera y me dicen que si Paquita se va a quedar aquí y que si yo lo sabía, ¿no? Y le digo que no, que la dirección la tiene por las cartas que nos enviábamos, ¿no? Al pillarla los del equipo de Sangonera en esta mentira, le retiran ese grado, no solamente por lo mío de la carta, sino también por otro reglamento que incumple. En las salidas los presos no pueden beber ni pueden tomar sustancias. Ella, en un control de los que se hacen, me dice que había dado positivo un control de drogas, pero que ella no había consumido. Me di cuenta que ella realmente lo que le ocurría es que no tenía dónde quedarse. ¿Cómo definirías, tras tu estudio, a Paquita? Lo que destacaba es más unos rasgos más dependientes de personalidad. Si una persona, cuando es dependiente emocionalmente, puede reaccionar con actitudes homicidas al mismo rango o al mismo nivel de ira que una persona con psicopatía. O sea, que no tenía ni tiene ningún trastorno. Algo que te impida contactar con la realidad y por lo cual tú seas inimputable de los hechos ya no tenía. ¿Cómo es la vida de Paquita en prisión? Poco a poco se ha hecho un hueco en prisión, que sí puede ir a biblioteca o sí puede ir a ocupar el tiempo en alguna actividad, con sus talleres. Yo, de hecho, creo que el verdadero reto lo tienen ahora en la prisión, porque a ella le queda muy poco tiempo de cumplimiento efectivo de la pena. ¿Qué van a hacer con Paquita cuando ya cumpla la prisión? Si Paquita no tiene dónde ir y si Paquita no tiene en qué trabajar, en qué desempeñar un trabajo, ¿no? Dentro de prisión, ¿ella ha ejercido algún tipo de liderazgo? Ella ha sido buena presa, ha ayudado a otras presas a escribir recursos para la Junta de Tratamiento, incluso habrá estado en varias ocasiones en el PPS, que es el Protocolo de Prevención de Suicidio, como presa de apoyo. Ayudaba a presas nuevas a adaptarse en el proceso de adaptación a la prisión, les apoyaba emocionalmente, les escuchaba, ¿no? De hecho, su verdadera familia está en prisión. Juan Ramón Pereira, psicólogo. Gracias. De nada. Si pudiera dar marcha atrás, ¿qué es lo que no haría o qué cambiaría? Si pudiera dar marcha atrás, pues no me hubiera casado. Yo hubiera hecho caso de los consejos de mi madre. Hubiera seguido estudiando y no estaría aquí. Paqui, ese joven aún, ¿qué le pide a la vida? Vivir con paz, vivir con algo de paz, tranquilidad y trabajar, que dignifica a la persona. Trabajar. Y paz, que me dejen tranquila. Que soy una madre amante y ya. Si pudiera tenerlos delante, ¿qué le diría a sus hijos, a Adrián y a Francisco Miguel? Que los amo. Que los amo. ¿Algún mensaje al mayor? Que lo amo. También. Él lo sabe. Él lo sabe. Que lo quiero. Él lo sabe. ¿Está arrepentida? Estoy arrepentida, no de hoy, desde que pasaron los hechos, no al mismo momento, sino a las horas. Vale, pues hemos terminado.
¿Ve a una mujer arrepentida por el asesinato de sus hijos? Creo que ella querría no haberlo hecho, pero no significa con ello que esté lamentando el dolor causado. No significa con ello que esté pidiendo perdón, ni que esté apesadumbrada por las vidas truncadas. Querría no haberlo hecho por no estar pagando las consecuencias, por no estar aquí sentada, por no estar aquí siendo juzgada por usted, señor fiscal, a quien además culpo de quererme confundir porque me quiero mantener fiel a mi versión. Bueno, si a eso se le puede llamar arrepentimiento, desde mi punto de vista no lo es. ¿Qué puede llevar a una madre a hacer algo tan incomprensible como matar a sus propios hijos? Muchas veces se explica por la enfermedad mental. Existen, por supuesto, depresiones posparto que acaban en depresiones psicóticas, cuadros psicóticos derivados de una esquizofrenia, pero también existe la maldad. Y cuando hablamos de que alguien decide, ojo, decide sabiendo lo que hace, pudiendo hacer otra cosa, elige matar a sus hijos, entonces lo hace por venganza. Lo hace porque de otro modo no sabe cómo arrebatarle lo que le quede de vida a alguien frente a quien siente un profundo odio. La parricida de Santomera ha roto su silencio por primera vez en televisión. Hemos descubierto que podría haber mentido en el juicio. Tras años asegurando que no recuerda nada de los asesinatos, nos ha dado detalles que demuestran que finge no recordar. También ha admitido, por primera vez, que la noche en la que asesinó a sus propios hijos, esa ira, en realidad, iba dirigida contra su marido.